Hola, mi nombre es Roy Coyle Fernández. Hoy les voy a hablar sobre el título 1 de la persona y de la sociedad. Capítulo 3 de los derechos políticos y de los deberes. Artículo 30. Son ciudadanos los peruanos mayores de 18 años. Para el ejercicio de la ciudadanía se requiere la inscripción electoral. En el Perú, el derecho a la ciudadanía plena tardó más en incorporarse. Diversas constituciones la equipararon en un primer momento con el derecho al voto, el que igualmente no era absoluto sino limitado a la capacidad económica de quien debía ejercer este derecho. Posteriormente, al imponerse el sufragio universal, el concepto de ciudadanía fue ampliándose. Son ciudadanos los peruanos mayores de 18 años. No basta pues cumplir la edad, hay que registrarse ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. En el Perú actual las mujeres tienen iguales derechos políticos formales que los varones, pero ello ocurre comparativamente desde hace muy poco. Hasta el año 1933 las mujeres no tenían derechos políticos. Ese año se les reconoció el de votar en las elecciones municipales y fue recién en 1956 que se estableció el voto para todas las mujeres en igualdad de condiciones que los varones. Artículo 31. Derecho de referéndum. Consiste en la consulta al pueblo para que se pronuncie por sí o no ante una pregunta que le es formulada. La pregunta puede ser propuesta por uno de los órganos del Estado o por el propio pueblo. Derecho de iniciativa legislativa. Este puede ser ejercido de dos maneras: solicitando al Parlamento que elabore y debata una ley sobre una determinada materia, o presentando al Parlamento un proyecto de ley debidamente estructurado. Derecho de revocatoria o remoción de autoridades. Es la facultad que posee un segmento del número total de electores para solicitar que se convoque a elecciones extraordinarias, con el único objetivo de decidir si el titular del cargo público debe o no permanecer en él. En excepción al presidente de la República, no considera como causal de vacancia la revocatoria. Derecho de rendición de cuentas. Consiste en el derecho del pueblo a solicitar a las autoridades elegidas que proporcionen informes públicos referidos a la forma en que ha sido utilizado el poder que recibieron. No se reduce a un problema económico o financiero. Derecho de sufragio. El ciudadano participa eligiendo a quienes deben ocupar determinados roles o cargos concernientes al gobierno. El voto debe ser personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los 70 años. Artículo 32. La reforma total o parcial de la Constitución. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable superior a los 2/3 del número legal total de congresistas. Inciso 2. La aprobación de normas con rango de ley. Son todas aquellas normas de nivel nacional contra las cuales se puede interponer la acción de inconstitucionalidad. Las leyes del Congreso, entre las que podemos incluir las leyes orgánicas. Inciso 3. Las ordenanzas municipales. Son las normas de más alto rango de dicho nivel gubernativo y tanto en la Constitución de 1979 como en la vigente han estado sometidas a la acción de inconstitucionalidad de las leyes por su importancia. Por eso mismo también pueden ser sometidas a referéndum. Inciso 4. Las materias relativas al proceso de descentralización. Durante buena parte de las discusiones al interior del Congreso Constituyente Democrático, la mayoría sostuvo la inconveniencia de dar tratamiento específico a las regiones, pero al final modificó su actitud y estableció normas de aplicación restringida. Límites constitucionales al referéndum.
no pueden someterse a referéndum la supresión o disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, tampoco los tratados internacionales vigentes. Artículo 33. El ejercicio de la ciudadanía se suspende. Inciso 1. Por resolución judicial de interdicción. Este caso se produce cuando ocurre alguno de los supuestos de incapacidad absoluta o relativa, contenidos en los artículos 43 y 44 del Código Civil. Inciso 2. Por sentencia con pena privativa de la libertad. Implica la expedición de una sentencia condenatoria en un proceso penal regular. Asimismo, implica la afectación de un bien jurídico del sujeto que la padece. Inciso 3. Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. Ordena suspender el ejercicio de la ciudadanía por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. Puede ser impuesta como principal, en cuyo caso se extiende de 6 a 5 años. Artículo 34. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tienen derecho al voto y a la participación ciudadana. No pueden postular a cargos de elección popular, participar en actividades partidarias ni realizar actos de proselitismo. Artículo 35. Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas. Como el partido político es en esencia una agrupación organizada de personas con militantes dirigentes que buscan ejercitar el poder político del Estado para desde allí impulsar su proyecto de sociedad, y la ley establece normas orientadas a la transparencia de sus recursos económicos y a su vez el acceso gratuito a los medios de comunicación del Estado. Artículo 36. El Estado reconoce el asilo político, acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante. En caso de expulsión, no se entrega al asilado. Artículo 37. La extradición solo se concede por el Poder Ejecutivo, previo informe de la Corte Suprema, en cumplimiento de la ley y de los tratados, y según el principio de reciprocidad. No se concede extradición si se considera que ha sido solicitada con el fin de perseguir o castigar por motivo de religión, nacionalidad, opinión o raza. Artículo 38. Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. En conclusión, podemos llegar como primer punto que todos nosotros, los ciudadanos mayores de 18 años, tenemos derecho al voto al cumplir la mayoría de edad, lo cual es muy importante votar con responsabilidad y autoridad, ya que mediante nuestro voto está el futuro de nuestro país y del nuestro, lo que nos prepara hacia adelante. Como segundo punto, nosotros, como ciudadanos, podemos ejercer nuestros derechos a través de organizaciones políticas, como son las alianzas, y así participar en una elección o en un periodo de gobierno, como que sería el caso de los mítines. Como tercer punto, tenemos que nosotros, como peruanos, nuestro compromiso es honrar a nuestra patria, expresándonos bien de ella, honrarla para honrarnos a nosotros mismos, honrarla estando aquí dentro de nuestro territorio o ya estando fuera de ella, a su vez protegiendo los intereses nacionales y sobre todo respetando la Constitución política del Perú. Gracias.